o hacen esa expresión, esa aseveración. La otra vez escuché a una persona decir: la vida es una y hay que disfrutarla, vivirla, ¿sí o no? Otra persona también dijo: es mi vida y hago con ella lo que quiero. Probablemente has escuchado esa frase. Y otra más dice: solo se vive una vez. Y como esas, muchas de ellas hemos escuchado, ¿sí o no? Y suenan algo rebelde, ¿o no? ¿Sí o no? Ay, que bueno, es mi vida y vivo como mejor me parece y mejor quiero. Total, solo se vive una vez. La vida hay que disfrutarla, hay que gozarla, ¿sí o no? Se parece un corito, ¿verdad? Un corito que cantaban por allí. Y en cierto modo estas expresiones nos llevan a pensar en que tienen algo de razón, la vida es una sola. Sin embargo, no deberíamos mirarlo de esa manera, como esa segunda expresión es lo que muchas veces no encaja en lo que el Señor quiere o lo que el Señor nos muestra en su palabra. El problema de estos conceptos o expresiones, muchas de ellas son filosofías totalmente, ¿cómo se puede decir? Creída totalmente por la persona, practicada. Como por ejemplo esas personas que dicen: bueno, hay que aprovechar este momento porque este es el momento justo y a lo mejor no se vuelva a repetir. Y vivir de esa manera, muchas veces este concepto de que la vida es una sola y hay que gozarla y se vive solo una vez, entonces necesitamos disfrutarla al 100%, pareciera, hermano, que no excluye a alguien muy importante cuando hablamos de la vida. El problema con estos conceptos y formas de vivir es que estamos excluyendo a alguien muy importante cuando hablamos de la vida. ¿De quién es la vida, hermano? ¿Quién nos da la vida? Y la vida pertenece a Dios. Entonces muchas veces decimos: es mi vida y debo vivirla a mi manera o como yo quiero, como yo quiera. Pero al final, hermano, al reflexionar, nos damos cuenta que la vida no es mía. No me pertenece a mí la vida. Yo no me coloqué la vida. No fui yo mismo quien me autoimpuse la vida. Y dije: yo voy a vivir 50 años. Yo voy a vivir 80. Ojalá, ¿verdad? Tuviéramos al nacer, firmar un contrato. Esta es tu vida. Ahí está. Se acabaría la incertidumbre. Pero analizando, hermano, y estudiando, nos damos cuenta que la vida no es nuestra, no nos pertenece. La vida es de Dios. Él es quien nos las da, Él es quien nos permite vivirle el tiempo en este mundo. Claro que, porque si hablamos de la vida, necesito pensar en el dueño de la vida. Es decir, la persona que me asignó la vida. Yo no me autoadjudiqué la vida antes de nacer. Entonces me la dio el Señor. La Biblia dice en el libro de Josué, capítulo 3, verso 10, vamos a ver algunos versículos de cómo describe la Biblia a Dios. Josué capítulo 3, verso 10. Josué 3:10. ¿Sí lo tiene? Dice así: y añadió Josué: en esto conoceréis que Él es Dios que viviente, es el Dios de vida. Esa palabra también se puede traducir como el dador de la vida, el que tiene vida en sí mismo, el que tiene existencia eterna. Es el Dios viviente. Dijo Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente, ese Dios que tiene vida en sí mismo, está en medio de vosotros. Y miren, vamos a seguir viendo otros versículos de manera de introducción en Hechos, capítulo 17, gracias hermano, verso 24. Hechos 17, 24.
Si lo tiene, lo puede leer. Hágame el favor, hermano. Por favor, sí, se lo... Verso 25. Ni es obrado por mano de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida y abierto a todas las cosas. Mire cómo lo describe la Escritura. Dice, pues Él es quien da a todos, ¿qué cosa? Vida. Y luego dice, y aliento ¿a quién? A todas las cosas. Al crear a Adán y Eva, a Adán, mejor dicho, él dice que agarró al hombre y sopló aliento de vida en su nariz. Y fue el hombre un ser viviente, porque era Dios, o es Dios, quien puede dar, tiene esa facultad, hermano, de dar vida al hombre. Aliento, dice la Escritura, a todas las cosas. Así no lo describe. Tenemos otro versículo, Romanos 4:17. Romanos 4:17. ¿Quién lo tiene? ¿Lo puede leer, por favor? Amén. Dice, el cual da vida a los muertos. Otro texto, también lo podemos mirar en Juan capítulo 10, verso 17. Juan 10, verso 17. Si lo tiene, hermano, lo puede leer. Por favor, ayúdeme. Por eso que hace paz, porque yo pongo vida para volver a tomar. El siguiente, hermano, por favor. Nadie me la quita, porque yo tengo poder para hacerla, tengo poder para volverla a tomar. Amén. Qué tremendo, dice el Señor. Nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Luego dice, tengo el poder para ¿qué? Ponerla, y tengo el poder para volverla a tomar. Ese es el poder, ese es el Dios realmente. La vida pertenece a Dios. Entonces podemos resumir que la vida es algo que solo Dios puede dar y sustentar. Eso dice Salmo, hermano. Vamos a ir allá con el Salmo 119. Salmo 139, primero, por favor. Salmo 139, verso 13 y 14. Salmo 139, verso 13 y 14. Si lo tiene, me ayuda leyéndolo, por favor. Sabe muy bien. Amén. Tú formaste mis entrañas. Ahí está el salmista describiendo a Dios. Él me hizo. Ahora el Salmo 119, verso 116. Ahí está una palabra interesante, verso 16. Al iniciar dice, susténtame conforme a tu palabra. ¿Y qué más? Y viviré. Estaba diciendo el salmista, si tú me añades más tiempo, yo viviré. Si tú me sustentas, yo voy a seguir viviendo. Tú eres el dador de la vida, el que sustenta la vida misma. Entonces no podemos expresar al decir, la vida es mi vida y hago con ella lo que quiero. Al final, hermano, esa expresión saca a Dios de la ecuación, porque la vida le pertenece a Él. Así que es imposible decir vida sin mencionar a Dios. Es más, cuando nosotros nos planificamos en hacer algo, por lo general decimos si Dios quiere, si Dios lo permite, si es la voluntad de Dios, haré esto o haré aquello, porque es Dios quien tiene el poder sobre estas cosas. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 1:21, la vida, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La vida debe vivirse pensando en Dios y buscando agradarle en todo. Así deberíamos usted y yo mirar nuestra vida.
no es mía, no me pertenece. Por el contrario, mi vida tiene un dueño, tiene un Señor. Y Pablo lo entendió y dijo, para mí el vivir es Cristo. Mi vida, mi tiempo de vida lo haré agradando a Cristo, lo viviré agradando a Cristo. Entonces, hermano, eso de manera de introducción nos lleva al primer punto que quisiera que tratáramos en esta mañana. El título de la enseñanza se llama Una vida que agrada a Dios. Una vida que agrada a Dios. No sé si usted se ha preguntado esto alguna vez, pero yo me lo he preguntado varias veces. ¿Estoy agradando a Dios en lo que hago? ¿Estoy haciendo esto y esto agrada a Dios? Y esa pregunta me lleva mucho a reflexionar acerca de cómo estoy viviendo, qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, con qué intenciones. Y la Escritura, hermano, nos muestra a través de sí misma cómo vivir una vida que agrada a Dios. ¿Sí quisiera estudiarlo conmigo, hermano? Amén. Vamos a ver el primer punto. Una vida que agrada a Dios, hermano. Número 1, cuando soy obediente a Dios. Por supuesto, cuando soy obediente a Dios, gozo de una vida que agrada al Señor. Cuando soy obediente a Dios. Y tenemos varios versículos, varios textos para mirar. Pero básicamente, mi querido hermano, el ser obedientes a Dios nos lleva a recibir de Dios su agrado, sus beneplácitos, su gracia para con nosotros. Por ejemplo, en la lectura de la Escritura, en el estudio de la palabra de Dios, en la oración, cuando soy obediente a Dios, en estas cosas, entonces Dios me ayuda, me guía. Estas cosas agradan a Dios. Cuando soy obediente al predicar el Evangelio, al ganar almas, al pasar tiempo para compartir la verdad a otros, eso agrada al Señor. Cuando soy obediente en esto, entonces agrado al Señor. Algunas veces nos cohibimos para llevar el Evangelio, hermano, para compartir la verdad de Dios. Pero puse aquí un punto muy que me pareció interesante. Pudiésemos usar la tecnología para compartir el Evangelio a otros. Por ejemplo, en algunas personas que son cercanas y que de repente me ha costado darle el Evangelio a esa persona por la cercanía, yo no sé, hay personas que a uno le es difícil compartir el Evangelio. Y a esas personas Dios me ha llevado a compartirle películas cristianas que sé que hablan del Evangelio claramente, netamente. También reflexiones que he encontrado en las redes sociales que también hablan de la importancia de reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Y videos y qué sé yo, hermano, que encontramos en las redes o de videos o cualquier otro tipo de visual que pudiésemos usar para compartir el Evangelio. Tal vez, hermano, no digo que sea la única manera para compartir el Evangelio con la tecnología. Debemos hacerlo presencialmente, podemos compartirlo por una videollamada, yo no sé, pero debemos usar herramientas que se nos presentan para compartir el Evangelio. Que eso no sea una excusa, no, es que me da cosa, es que se me es difícil compartir el Evangelio a esta persona, pero hay herramientas para hacerlo, hermano. Hay herramientas para que usted le comparta el Evangelio a otra persona, tal vez a su cónyuge, tal vez a esa persona que es muy cercana, que de repente le cuesta compartir el Evangelio. Póngase a ver una película con esa persona para que escuche el Evangelio a través o reciba el Evangelio a través de esa tecnología. Es importante también compartir el Evangelio, hermano, para ser obedientes a Dios. De alguna u otra manera hay que hacerlo. Amén. Cuando nos congregamos también agradamos a Dios. Cuando somos obedientes al Señor, al congregarnos, entonces estamos agradando a Dios. El tener mi tiempo con el Señor, mi comunión con Él, me llevará a mi siguiente punto, hermano. La siguiente cosa que debo hacer para agradar a Dios es pelear. Es batallar a favor del Espíritu de Dios. Pelear a favor del Espíritu de Dios. Mire lo que dice Gálatas 5, es un versículo conocido. Gálatas capítulo 5,
versículos 16 y 17. Sígame allí con su vista. Gálatas 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. ¿Y estos qué hacen, hermanos? Se oponen entre sí. ¿Para qué? No hagáis lo que quisieres. Es interesante, mi querido hermano, porque es una lucha que se vive diariamente en nosotros, en nuestro ser. Seguramente usted ha sentido esta lucha espiritual. Seguramente usted se ha dado cuenta de cuán difícil es pelear, cuando muchas veces nos cuesta ganar, tener la victoria sobre estas cosas que se nos presentan, cuando el deseo de la carne es mayor, cuando espiritualmente ando debilitado, probablemente la lucha sea mayor. Cuando hemos abandonado nuestra comunión con Dios, entonces la lucha espiritual, que es el siguiente punto, parece, ¿cómo le puedo decir? Parece que no hay tal lucha, porque no tenemos la fuerza necesaria para pelear. Estamos aquí tal vez leyendo la Biblia y pasó el vecino en su carro y pasó con su radio a todo volumen, ¿verdad? Y usted y yo estamos leyendo la Biblia físicamente. Nuestros ojos están ahí, pero nuestros oídos, ¿dónde están? Se van, ¿verdad? Y le ponemos, cuando se escucha más lejos, le ponemos más volumen aquí al aparatito, ¿verdad? No te vayas todavía, que viene la parte que me gusta, y se fue. Y nuestra lucha, hermano, espiritual, tenemos que entender que será diaria, toda la vida, constantemente. Y que probablemente, mi querido hermano, esa lucha, esa guerra, tendremos que ayudar, necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. Miren, le voy a leer lo que dijo un escritor. Dijo, ¿cómo luchamos contra la carne? En primer lugar, tenemos que ser capaces de decir no a la carne y a sus deseos pecaminosos. 2, tenemos que ser capaces de matar de hambre a la carne de las malas influencias. 3, tenemos que fortalecernos en el Espíritu de Dios y seguir su influencia. Un hombre tan sabio como Martín Lutero dijo así: cuando la carne comienza a cortar, la única solución es tomar la espada del Espíritu, la palabra de la salvación y la lucha contra la carne. Si usted mantiene la palabra fuera de vista, usted es impotente contra la carne. Yo sé que esto es un hecho, dice, he sido atacado por muchas pasiones violentas, pero en cuanto me agarré un poco de los pasajes de las Escrituras, mis tentaciones me dejaron. Sin la palabra no podría haberme ayudado a mí mismo contra la carne. Este hombre dijo, si yo abandono la lectura, si yo abandono mi tiempo con Dios, seré vulnerable ante los deseos de la carne. Y por eso el primer punto es ser obedientes a Dios en lo que Él nos ha mandado a hacer, en tener comunión con Él, en estudiar la Biblia, en orar, en clamar a Él de su ayuda, de la ayuda de su Espíritu Santo. Y luego entonces será más fácil pelear, será más fácil batallar, hermanos, contra los deseos de la carne. Hay una lucha. Es más, Dios nos manda que debemos pelear esa batalla. Es a la guerra que el Señor nos llama a participar. Porque versículo 17 de Gálatas 5, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen, dice la Escritura, entre sí. Ahí está, hermano, una oposición. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisierais. Quiero leer la Biblia, pero vienen pensamientos a mi vida. Quiero dedicarme un momento para orar, para clamar a Dios, pero cosas me distraen. Hay terceros que me distraen. Hay una lucha espiritual.
Y usted y yo debemos entender esta lucha y pelearla día a día, hermanos. Andad significa constantemente debo buscar el agrado, la ayuda del Señor. Y ahora dice la Escritura, andad en el Espíritu. Es un deseo de Dios que usted y yo peleemos esta batalla, esta lucha diariamente. No solamente podemos pelear esta batalla cuando oramos, cuando leemos la Biblia, sino también para hacer algo, para obedecer a Dios. Usted y yo queremos obedecer a Dios en algún asunto y se presentan luchas y batallas para eso, hermano. Y le aseguro que esas luchas que usted y yo estamos presentando son, como dice la Escritura, no son de carne y sangre. Son luchas espirituales que estamos teniendo. ¿Para qué? Para que no hagamos lo que queremos. Usted y yo queremos servir más a Dios y se presentan adversidades. Se presentan luchas, tal vez internas, tal vez externas. Esas luchas que estamos viviendo, esas luchas son espirituales. Que seguramente obtendremos la victoria si le dedicamos más tiempo al Señor en oración, en la lectura, en el estudio de su palabra, en la memorización de la Escritura. Este hombre dijo, cuando me apropié de la Biblia y de su palabra, empecé a guardarlas, a atarlas en mi vida. Entonces empezaron a menguar mis tentaciones y todo eso empezó a cesar. Como testimonio personal, se me hizo muy sencillo para mí separarme de algunas amistades que entendía yo que no me iban bien, que no me estaban haciendo bien, cuando comencé en los caminos del Señor, o comencé a crecer, a querer obedecer a Dios. Y yo decía en mi mente, ¿cómo haré para decirle a esta persona que pues ya no voy a estar más con él? ¿Cómo haré yo para romper con esta relación con mi amigo, si es mi amigo de la vida, de qué sé yo, hermano? Hasta nos prestábamos los zapatos, las medias, imagínate. Nada, de broma. Pero sí era una persona muy cercana. Yo dije, ¿cómo haré para terminar con esta relación, con esta amistad? En cierto modo, me costó bastante, pero empecé a orar al Señor y a pedirle su ayuda. Y entre más me acerqué a Dios, solo esa persona se empezó a alejar de mí. Yo nunca le dije, no, yo no puedo ser más tu amigo, tú me afectas. Nunca le dije eso. Pero empecé a involucrarme más en las cosas de Dios, más al Señor, y él solo empezó a alejarse. Y luego nos saludábamos de palabra nada más. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Solamente fue así. Y así probablemente, hermano, usted y yo estemos luchando y batallando con áreas y cosas en nuestra vida, pero acerquémonos a Dios y Él nos va a ayudar. Su Espíritu nos va a socorrer, nos va a fortalecer para vencer estas tentaciones, para vencer estos deseos, para vencer estas cosas que nos han de hacer tropiezo. Eso me lleva a mi tercer punto. Lo primero, ¿verdad? Cuando obedezco a Dios, entonces estoy agradándole. Número 2, cuando peleo a favor del Espíritu de Dios, cuando lucho esta guerra espiritual. Y tercero, cuando sirvo a Dios. Cuando sirvo a Dios, entonces estoy viviendo una vida que agrada al Señor. Primeramente, hermano, mi tiempo con Dios me va a llevar a pelear, y esa guerra espiritual voy a obtener victorias, por supuesto, porque estoy teniendo tiempo con mi Señor, porque le estoy pidiendo de su ayuda. Y en esa batalla, cuando vengo a la batalla, tengo victorias. Y el Señor me ayuda a crecer, a que ya no pelee con las mismas cosas, a que ya no pelee con la mentira, que ya venza eso, a que ya no pelee con mi mal carácter, que ya yo venza eso. Entonces empiezo a obtener todas esas victorias de parte del Señor. Y ahora el Señor me empieza a empujar a servir. Ahora ya no estés aquí, ve allá. Ahora yo te quiero ver siendo parte en la obra. Ahora yo quiero que tú sirvas, que te involucres. Y entonces, mi querido hermano, el servicio a Dios es una oportunidad que tiene, perdón, la leí como no era, dice así: el servicio a Dios es una oportunidad terrenal que tiene compensación celestial.
Escúchelo otra vez. El servicio a Dios es una oportunidad terrenal que tiene compensación celestial. Solo eso. Ajá. Serviremos en el cielo, dirá usted, pero ya no hay compensa. Ya está. Ya usted está en el lugar que Dios quería que usted estuviese. Pero al servir al Señor acá en esta tierra, tendremos una compensación celestial. El Señor también nos anima a que podamos participar, servirle a Él. Miren, ahora servir a Dios puede ser de muchas maneras y no se limita a un lugar, no se limita a estas 4 paredes de la iglesia. Si no estoy sirviendo en la iglesia, entonces no sirvo a Dios. No, hermano, no es así. Podemos servir a Dios en todo lugar que nos encontremos. Amén. Miren, le voy a leer una historia de un policía. ¿No hay policía aquí? No vino mi hermano, ¿verdad? Lo voy a leer. Dice así. En la ciudad de Birmingham, espero haberlo pronunciado bien, un policía se convirtió al cristianismo, pero cuando desempeñaba su trabajo, presenciaba tales cuadros de pecado y de desgracia, que por un tiempo su esposa y él pidieron a Dios que les abriera la puerta de otro empleo. Oraron, pero no recibió respuesta. Por fin, un día, él dijo a su esposa: me parece que hemos cometido un error. Hemos implorado que se me conceda cambiar de empleo, pero empiezo a creer que Dios me ha colocado como policía a propósito en este lugar. Ahora voy a pedirle que me ayude a servir donde estoy. Así principió su vida de magníficos servicios. Su influencia sobre los demás policías creció tanto que pronto lo nombraron director de detectives, puesto a usted donde Dios le ha puesto, a usted donde se encuentra ahora. Le ha salvado en el lugar donde, ¿verdad? O le ha colocado en el lugar donde Él quiere que usted esté, porque sabe que allí es donde puede rendir el mejor servicio a Él. Este hombre pensó: no, yo creo que Dios ya no me quiere acá. Yo creo que Dios no quiere que yo conviva con esta gente. Pero luego, orando al Señor, Dios le mostró: es ahí donde yo quiero que tú sirvas, es ahí donde yo quiero que tú muestres la luz de Cristo. Y él entendió que era del Señor. Y así muchas veces, hermano, pensamos en que el lugar de servicio es en la iglesia. El lugar de servicio allá afuera no, es aquí dentro. Y no es así. En todo lugar podemos servir a Dios. En cualquier lugar donde nos encontremos es una oportunidad para mostrar al Señor, para servir al Señor. Cuando usted y yo damos buen testimonio, entonces servimos a Dios. Estamos mostrando a un Dios verdadero, a un Dios real en nuestra vida. Le voy a leer algunos versículos. Vaya conmigo por favor al libro de Efesios, capítulo 2. Verso 9 y 10. 10, solamente 10. Verso 10, dice, Efesios 2:10, lo tiene allí, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor ha querido que usted y yo andemos, ¿verdad?, sirviéndole, que mostremos a un Cristo vivo, un Cristo real en nuestra vida, para que anduviésemos en ellas. Y lo cuarto, hermano, que debemos hacer para tener una vida que agrada a Dios, lo encontramos en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Verso 9. Lo cuarto es cuando prevalece un buen testimonio ante otros y Dios. Cuando prevalece un buen testimonio ante otros y Dios. Romanos capítulo 12 nos muestra
un ejemplo de esto. Verso 9. Si lo tiene, dígame un fuerte amén, lo leemos juntos. Y sígame allí con su vista, por favor. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amados, los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Verso 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué habla, hermano? ¿De qué habla Romanos 12? De deberes que nosotros debemos tener como creyentes, como hijos de Dios. Pero qué interesante que desde el verso 9 en adelante nos está hablando de lo que debemos mostrar, de lo que debe reflejar un hombre que ha cambiado por la gracia del Señor, un hombre que ha sido transformado por el poder de Dios, un hombre que ha sido alcanzado por la salvación de Cristo. Dice, aborreced lo malo, verso 9, ¿y qué más? Seguid lo bueno. Primera cosa, hermano, que una persona creyente debe implementar en su vida es aborrecer y seguir lo bueno. Es lo primero, hermano, para poder mostrar un buen testimonio ante otros y primeramente ante Dios. Debo entender que aborrecer lo malo y seguir lo bueno es lo que agrada a Dios. Dejar a un lado esas cosas que han empezado, que Dios me ha mostrado que están mal. Aborrecer lo malo. Darle la espalda a eso para ahora seguir lo que es bueno, lo que agrada a Dios. Si antes era maltratador, qué sé yo, hermano, estafador, alguno, no. Ahora soy diferente, debo aborrecer lo malo y sigo lo bueno. Si antes me conducía de una manera, ahora debo cambiar eso. Ya debo abandonar esas cosas. Siguiente verso, verso 10. Amaos, los unos a los otros con amor fraternal. Y en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El Señor está diciendo, muestra ese amor a tus hermanos en la fe. Muéstrate amoroso ante ellos, con amor fraternal, como cuando cuidamos a nuestros hijos, cuando cuidamos a nuestros hermanos de sangre, a nuestros padres. Asimismo, debemos mostrar ese amor. Y luego dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ellos merecen esa honra, deberíamos pensar. Él merece ser honrado, es hijo de Dios, es mi hermano. Y así mostramos un buen testimonio ante otros y Dios. La conducta de los hermanos en la iglesia a sus inicios fue lo que llamó la atención contundentemente con toda la sociedad. La conducta de ellos, de cómo ellos se convivían, cómo ellos se trataban, ese amor que había con unos con los otros, ese deseo de ayudar. Si recuerda cuando Esteban dice que, Bernabé tomó sus posesiones, su heredad, la vendió, ¿para qué? Para ayudar, lo puso a los pies de los apóstoles para que fuese de ayuda a otros. Eso lo hizo practicando lo que menciona la Escritura, buscando agradar y ayudar a otros también. Verso 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.
Otra motivación que debemos tener a la hora de mirar cómo mi vida está agradando a Dios es si estoy siendo ferviente en lo importante, si estoy siendo constante, estoy teniendo diligencia en lo que es importante. Verso 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Lo que hablamos al principio, eso nos va a ayudar a vencer, a permanecer, a seguir, a avanzar, hermanos. El tiempo de comunión con mi Señor. Verso 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y bueno, ya eso lo mencionamos un poco. Quisiera decir algo en cuanto a constantes en oración. Una de las cosas que me ha ayudado a mí a poder tener un testimonio ante mis conocidos y ante personas a mi alrededor, algunos vecinos, es que he aprovechado la oportunidad. Cuando sé que alguno está quebrantado de salud, le digo, estoy orando por ti, voy a orar por ti. Hace poco operaron a una muchacha que vive frente a mi casa y le escribí, voy a estar orando por ti, por tu recuperación. ¿Eso a qué nos ayuda, hermano? A presentar un buen testimonio, ser constantes en oración. Que esa persona tengo a una persona que pueda ayudarme en oración. O alguien está orando por mí, ¿verdad? Tal vez sea una persona que conozco, o tal vez no conozco personalmente, como los miércoles estamos ahí compartiendo peticiones y algunos se nos olvida. Pero qué maravilloso sería, hermano, que usted se llevara esa petición y sea constante al orar por ello. Veremos la ayuda del Señor en cuanto a estas cosas. Verso 14. 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Es un deber, hermano, que debemos tener. Bendecid, dice 14. A los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Eso es ser de ejemplo. Eso es cuidar lo que decimos con nuestras palabras. No dejarnos llevar por lo que otras personas comentan, sino más bien ser prudentes a la hora de hablar. Verso 15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Eso habla de empatía. ¿Cómo se ha perdido la empatía hoy en día, hermano? Que en la iglesia del Señor eso no pase. Hace poco venía por la avenida Los Abogados y una persona se veía que era indigente, cargaba su bastoncito, se cayó y empezó a convulsionar, tuvo un ataque epiléptico. Y esa persona, es un abuelo, cayó el abuelito y empezó, ¿verdad?, tenía su ataque epiléptico. Y delante de mí venían varios motorizados, pero ninguno se paró. Y yo me detuve, pensé que era que estaba borracho o algo, pero cuando freno y volteo era un ataque epiléptico. Y bueno, me devolví yo, llegó otro motorizado, otra persona, pero a lo que voy es la falta de empatía, hermano. Personas pueden ver a otros sufriendo y no hacen nada, no actúan. Que decía el pastor el domingo, prefieren sacar el teléfono y grabar. Qué falta de empatía, hermanos. Y en la casa, en la iglesia del Señor, no debería ser así. Nosotros como creyentes, hijos de Dios, no deberíamos ser así, deberíamos tener empatía. Deberíamos mostrar empatía cuando alguien se duele, cuando alguien está sufriendo algún dolor o alguna tristeza, deberíamos tener empatía con ellos. Cuando alguien se está gozando, deberíamos tener empatía. Verso 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Verso 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de ¿quién? De todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Espera el Señor que nosotros podamos dar un buen testimonio ante otros, pero primeramente ante Él. Eso nos ayudará, hermano, a vivir una vida que agrada a Dios. Por último, verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Llevémonos esto en mente, hermano. No seamos vencidos de lo malo, sino que podamos vencer con el bien que el Señor ha derramado en nosotros con su gracia, con su ayuda, con su espíritu. Vencer el mal. Vencer con el bien el mal. Amén. Vamos a orar entonces, hermano.
y damos gracias a Dios. Padre bueno, gracias.